Identidad nacional, mapas, educación y enemigos internacionales. Por Daniela Jácome, Sebastián Ladino y Wendy Gómez. La identidad nacional es un tema que se ha moldeado a partir de diversas corrientes, sobre todo de índole política. En el caso del territorio geográfico al que ha pertenecido la actual República del Ecuador, históricamente buscó constituirse de manera fuerte, incluso antes de la misma independencia, puesto que la idílica idea de Simón Bolívar sobre la conformación de la Gran Colombia, a la que por supuesto este territorio pertenecía, buscaba establecer un fuerte sentimiento de pertenencia sobre la misma. Más, a partir de la constitución de la República del Ecuador como tal, este ideal fue más que solo un sueño, fue un plan de gobierno y educación para sobrepasar enemigos internacionales que pudiesen significar más que el inminente peligro geográfico. Ahora bien, con respecto a mapas, a través de la línea del tiempo se han recabado distintos mapas que por supuesto han llegado a tener diversos usos. Por ejemplo, dentro de los mapas que se encuentran en el Archivo Nacional del Ecuador, se evidencia que en el siglo XVIII la mayoría de ellos era una representación de plazoletas, montañas, terrenos y con bastante frecuencia se encontraban mapas que representaban territorios de importantes haciendas. A continuación, podremos divisar varios de estos mapas que eran utilizados durante la época. Cabe recalcar que el motor de estos mapas eran mayoritariamente cuestiones testamentarias, aunque también eran para avalar disputas por tierras o el curso de las aguas, es decir, para conocer e incluso reclamar por las desviaciones que se hacía al curso de las aguas. También se podían encontrar mapas con motivo de litigaciones, razón por la que empezó a incrementar el uso de los mismos, convirtiéndose en un elemento esencial que se adjuntaba a las escrituras. Estos documentos se volvieron de tal importancia que pese a no tener establecidas medidas escalares exactas, siempre existió un modo de hacer esta representación. Una de las técnicas más comunes era el mapa de vista de ojo, mapa que contenía literalmente todo lo que el pintor alcanzaba a divisar en su perspectiva. Estos se hacían a mano, comúnmente en acuarela o tinta sobre papel artesanal. Uno de los ejemplos claves que tenemos sobre este tipo de mapas de vista de ojo es el que tenemos ahora frente a nuestros ojos, puesto que la rareza de su perspectiva es debido a que, como mencionamos anteriormente, todo jugaba en favor y en función de el lugar en donde se encontraba situado el pintor. Con el pasar del tiempo es posible ver que los mapas se volvían más elaborados y que algunos de ellos se limitaban simplemente a hacer trazos sobre el territorio por el cual se estaba reclamando o al cual se quería representar. Otros de los mapas incluían en la parte inferior de su elaboración la descripción sobre lo que el espectador tendría frente a sus ojos al momento de tomar dicho mapa. Para el siglo XX ocurrieron muchos cambios con respecto a los mapas que mencionaremos más adelante. Ahora, frente a nuestros ojos, tenemos una copia o salid,
de un mapa, o más bien dicho, de un plano que en los momentos de la época del siglo XX servía como mapa y como plano de ubicación de lotes, en este caso denunciados, razón por la cual necesitaba de urgencia tener ciertos sellos que verificaran la validez de dicho mapa. Como podemos observar, frente a nuestros ojos, algunos de estos sellos fueron anulados. Sin embargo, el mapa no pierde su legalidad. Como se pudo observar anteriormente, los mapas tenían sellos, con la función de ser estos verificados y en muchos casos notariados para que no exista ningún conflicto en caso de que éste sirviese como elemento principal al momento de establecer un juicio. Este mapa que podemos observar ahora permite dar cuenta de que Ecuador limitaba en su momento con Perú y Brasil. El tema de la identidad nacional, la educación, los mapas y los enemigos internacionales es un tema muy conflictivo que seguiremos desarrollando a lo largo de toda esta presentación. Sin embargo, cabe resaltar que este tipo de mapas buscaban tener una idea concreta sobre lo que significaba el territorio de la nación. Para estos años, en manos del gobierno de García Moreno. Aquí se puede observar la particularidad de que se hace un zoom, una especie de acercamiento a las ciudades principales y se puede descubrir en ellas los ríos cercanos, además de las cuadras en las cuales éstas se encuentran divididas. En este caso tenemos a Guayaquil y a Cuenca frente a nuestros ojos. Mientras tanto, aquí tenemos un acercamiento sobre lo que implica Quito. Como podemos ver, existe en la simbología diversos números que quieren y buscan, tienen como objetivo final, permitir que el espectador pueda ubicar ciertos elementos dentro del mismo mapa. Entre ellos tenemos el Palacio de Gobierno, la Catedral, Iglesia de la Compañía, el Hospital, el Panóptico, el Observatorio, la Municipalidad, entre otros. Continuando con la misma línea sobre este mapa, podemos dar cuenta de que Galápagos ya se encontraba mapeada oficialmente y cada una de sus islas tenían su nombre específico ya etiquetado dentro del papel. Otra característica llamativa e importante es que se adjuntan los derechos de autor, es decir, el material de qué autores se ha utilizado para poder hacer dicho mapa. Entre los más reconocidos tenemos a Menten, a Villavicencio y a Teodoro Wolff. Puesto que el mapa estaba basado en las investigaciones de personas quienes se interesaron tanto en la geografía ecuatoriana como en cuestión de territorio y biodiversidad, no todos los territorios estaban totalmente cubiertos como para descubrir y describir todas las provincias existentes. Es por esta razón que vemos que en la clasificación de provincias tenemos nombres que ahora ya no existen como León y tenemos Oriente, es decir, Archidón. Esta provincia de Oriente implicaba todo lo que era Oriente sin hacer distinción de lo que ahora encontraríamos como provincias. Es así que
Al basarse en las expediciones y no estar cubierto totalmente todo el territorio, lo único que ha quedado para opción de este mapa era clasificar al oriente como un solo territorio. Otra de las representaciones llamativas es la de una montaña en alto relieve, en 3 dimensiones, tal como se puede observar en el video, en donde incluso se dividen las tierras a través de etiquetas de pertenencia. A continuación, podrán observar en el video cómo se encuentra elaborado este mapa. El porqué de tan laboriosos mapas y de tan extremo cambio con respecto a los mapas anteriores del siglo XIX y los del siglo XX se debe principalmente a este. Ahora tenemos frente a nuestros ojos el mapa del meridiano de Quito, elaborado por la misión geodésica francesa en 1901. Este mapa utilizó escalas y además simbología. Y a partir de aquí, el resto de mapas se volvería mucho más elaborado puesto que se empezaron a utilizar escalas como en el caso del mapa del Ecuador del gobierno de Eloy Alfaro, como vimos anteriormente. Gracias al exponencial crecimiento del uso de los mapas en sus diferentes presentaciones, se puede hablar de un crecimiento del sentimiento del territorio, tanto privado como público, por lo que incrementa paralelamente el sentimiento nacional, puesto que estos no solamente implicaban delimitaciones del territorio, sino que también eran producto de disputas políticas, guerras e incluso misiones científicas como la anteriormente nombrada Misión Geodésica Francesa, motivos de orgullo nacional. Todo esto fue reforzado mediante mapas con motivo específico de servir como elementos principales de la educación. Es entonces que la creación y crecimiento del sentimiento nacional en momentos específicos se vuelve un punto fundamental para el fortalecimiento de la República naciente, y en defensa de la misma, la educación escolar sobre nuevas generaciones era el punto principal, era el primer paso para crear ciudadanos con un fuerte trasfondo nacionalista. En este sentido, los mapas constituyeron el complemento perfecto para esto, puesto que al ser impresos y repartidos en las instituciones escolares de la época, se formó una especie de estandarización del pensamiento político y conflictivo de toda una generación por medio de la educación. Este proceso se dio a través del gran interés de Juan León Mer en el proyecto educativo de García Moreno, quien, tal como explica Sevilla, fundó varias escuelas en Tungurahua y escribió el Catecismo de Geografía, que fue adoptado para el uso de los colegios en 1875. Este consistía en una síntesis de nación, geografía, historia, demografía e incluso sistema de gobierno. Con esto, los niños podrían aprender a imaginar nación y a encontrar su lugar dentro de este espacio, dentro de esta historia, dentro de esta estructura de autoridad. Junto a esta, se difundía también la geografía del Ecuador de los hermanos cristianos. Sin embargo, y pese al trabajo conjunto para la conformación del Estado ecuatoriano, es importante recalcar que dentro de la historia, refiriéndonos al territorio y luego a la independencia del país en sí mismo, se han mantenido disputas temporales con distintos enemigos internacionales, la mayoría de los cuales han sido por cuestiones territoriales con beneficios a cada uno de ellos.
Este hecho se ha arrastrado desde el tiempo en que el territorio ecuatoriano pertenecía a las colonias españolas, puesto que en principio la cotidianidad implicaba la inexistencia de límites físicos entre lo que actualmente es Ecuador, Perú, Colombia, etc., puesto que eran territorios unificados antes de 1830 en la Gran Colombia. Uno de estos ejemplos sobre los enemigos históricos que ha tenido que enfrentar el país es la expulsión de españoles del mandato. Evidencia de esto es la cédula ecuatoriana de 1740, la cual hacía una clara distinción entre los límites de Nueva Granada y Perú. Cabe recalcar además que este tratado por límites con Perú hace que Quito ceda alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados al Perú. Con este contexto, era de esperar que los conflictos por territorio estallaran pronto, más aún con el proceso de independencia por parte de cada país. Es así que con el primer mapa, que mostraba el amplio territorio ecuatoriano limitando con el Brasil, se inició un proceso de roces y negociaciones entre los nuevos países con sus nuevos límites. Como se pudo observar en el ejemplo, ese fue el primero de muchos conflictos territoriales del Nuevo Ecuador. En segundo lugar se encuentra el Tratado de San Ildefonso en 1777, en el cual, aun siendo parte de la corona española, se firma un acuerdo entre la misma y Portugal, donde se establecieron nuevos territorios para ambos, tanto en Europa como en América. Pues de esta forma mejoraría su relación. Es así que con la firma de este tratado, el país pierde parte de su selva amazónica en manos de los portugueses, posteriormente Brasil. En tercer lugar se encuentra el Protocolo Pedemonte Mosquera, en 1830, el cual, más que una discusión por límites fronterizos, era una búsqueda de acuerdo sobre cómo se debe trazar los nuevos límites entre las repúblicas Perú y Colombia, ya que con la separación e independización del naciente Ecuador, estos dos países dejaron de tener límites entre sí. En pocas palabras, era una repartición del Ecuador, tomando como referencia la división del río Marañón, Amazonas. El cuarto caso, a diferencia de los anteriores, se da con el límite norte del Ecuador, el actual Colombia, que con la firma del Tratado de Pasto de 1832, Ecuador cede parte de su territorio a Nueva Granada, actual Colombia, específicamente las provincias de Pasto, Buenaventura y Popayán. Luego, en 1904, dentro de una reunión entre los representantes de Ecuador y Brasil, se firma el Tratado Tovar-Río Branco, en el cual Brasil afirmaba junto con Ecuador que eran países con límites fronterizos, es decir, reconociendo la validez del territorio ecuatoriano con su parte amazónica. En 1916 se fijan los límites actuales entre Ecuador y Colombia mediante la firma del Tratado Muñoz-Vernaza Suárez. Pero por consecuencia, y mediante las cláusulas del mismo tratado, Ecuador pierde sus límites amazónicos con el Brasil. Para finalizar con la recopilación de los distintos problemas fronterizos del Ecuador, se encuentra quizá el más famoso, el Protocolo de Río de Janeiro, en el cual, bajo circunstancias poco éticas por parte del país invasor, para firmar el acuerdo, Perú obliga a firmar la pérdida de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados de territorio amazónico al Ecuador, a cambio de la pérdida parcial de territorios específicos peruanos como Sucumbíos, Orellana y Pastaza.